Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, amados Ajin Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermosísimo día de Shabbat. Baruch Hashem. Baruch Hashem, que nos permite, ¿verdad?, venir a este hermosísimo día, estar con Él en su presencia. Baruch Hashem, el mundo se ha quedado solo, el mundo se ha quedado sin Elohim, ¿verdad?, como dijimos anoche, porque Elohim está con nosotros. Baruch Hashem. Bueno, vamos a continuar en esta segunda porción, así es que vamos a hacer las Berajot. Amén, amén. Vamos a recitar el Shema y luego el Avinu Sheva Shammai. ¿Ok? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Ve'ab Ta'ir Yahweh Elohecha. Bechol Levabcha, Ubechol Nafshecha, Bechol Modecha. Bechayo Adebarim Aele Asher. Anochi Metzabecha Ayom Alevabecha. Bechinamtan Levaneja. Bedibarta Bam Beshipteja Bebeiteja. Ubelekteja Baderech. Ubesobeja Bekumeja. Ubshartan Leolal Yadeja. Behayu. Letotafot Beyeineja. Ubstaptan Al. Mesusot Beiteja. Ubishaireja. Beshen Yashua Hamashia. Amén. Ahora en español. Escucha, Israel. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reinado, desde ahora y para siempre. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa, y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano, y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora el Padre nuestro. Avinu Sheva Shammai Yizkada Simhatabo. Malchuto Yeatze Retzonaha. Kemo Bashamaim Ken Baaretz. Et Lejenukenu Tenanu Ayom. Usla Lanu Et Jobotenu Kaasher Islamnu Gamanaknu. Leayaveno Bealtevieno Lidei Nisayom. Kiim Hatzeno Minara. Kileha Amamlaha Beagibra Beatiferet. Lolmeyolamim Beshem Yahshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la Eretz. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem Akadosh Baruj Hu. Ahora hacemos la verajá por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam aser kideshanu bemizvotav etzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah. Baruch Hashem. Te damos toda la Rabá, Malkinu, porque tú eres bueno y para siempre es tu Rahamim. Baruch Hashem. Bueno, amados Ajin, vamos a continuar con esta porción donde nos quedamos en la Laila de Shabbat. Esta porción, ¿verdad?, de la Parashá que se llama Vayeshev, ¿verdad? Y a ver, permítame. Del Shabbat 9, ¿verdad? Entonces, nos quedamos en el libro de Bereshit 37:16. Allí vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar con esta
segunda aliyá, segunda porción. Amén, amén. Baruch Hashem. Y bueno, continuemos aquí donde nos quedamos, en el Pasuk 16. Y él le dijo: a mis hermanos yo busco. Él respondió: dime, te ruego, ¿dónde están apacentando las ovejas? Amén, amén. Bueno, tenemos este pequeño comentario que nos hace alusión, ¿verdad?, también a nuestro Mashiach. Claramente es una alusión a Mashiach en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, conocido como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice: busco a mis hermanos, ¿verdad? Nuestro Adón Yahshua HaMashiach también dijo, ¿verdad? Vino a buscar, o también, más bien también vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Baruch Hashem. ¿Verdad? Allí en el libro de Matitiyahu 15:24. ¿Verdad? Claramente vemos una intervención, ¿verdad?, de este malaj, ¿verdad?, este mensajero que ha sido enviado para guiar a Joseph hacia sus hermanos. Como vimos anoche, ¿verdad?, prácticamente una persona que estaba en el lugar y en el momento indicado, ¿verdad?, para que Joseph no desistiera de su propósito, ¿verdad?, de su propósito. Lo que este varón le dice: están en tal lugar, así es que no te desvíes del propósito de Elohim. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a continuar con el 17. Y dijo Elish, el hombre: ellos se han ido de aquí, porque les oí decir a ellos: vamos a ir a Dotán, que significa dos pozos. Joseph fue tras de sus hermanos y los encontró en Dotán. Amén, amén, amén. Bueno, aquí tenemos dice: después de haber estado en Shechem, que representa la muerte y resurrección, el Mashiach se fue en búsqueda de los hijos de Israel hasta encontrarlos, así como Joseph. Nosotros somos el resultado de esa búsqueda, ¿ok? Nosotros hemos sido encontrados por la voz de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de este varón que estaba ahí, ¿verdad? Y los encontró, dice, los encontró a todos nos ha encontrado, ¿verdad? A todos nos ha encontrado nuestro Adón Yahshua. ¿Nos habrá encontrado a todos o todavía está buscando? Yo creo que todavía sigue buscando, ¿verdad? Yo creo que todavía sigue buscando. Es difícil saberlo, ¿verdad? Pero creo que si usted siente que su rúa arde por dentro en hablar del Adabar, en exhortar al mundo, ¿verdad? Quiere decir que todavía Yahshua está buscando a esas ovejas perdidas que deben de ser encontradas, ¿eh? Creo que se ha levantado más la iniquidad, porque es una guerra totalmente, una guerra espiritual, una gran guerra espiritual. Se está peleando con todo, se está peleando con todas las fuerzas que se pueda entender en el ámbito de espiritual, ¿verdad? Se están perdiendo nefesh, se están ganando, pero la guerra es fuerte, fuertísima, amados, fuertísima. Hace unos meses atrás, un atalaya muy famoso, ¿verdad?, dijo que iba a haber una
una posesión demoníaca a nivel mundial. Todo el mundo se rió, pero déjenme decirles que si usted observa a todo su alrededor lo que está pasando, la gente se está volviendo más perversa. Creo que no estaba fuera de foco, creo que no estaba fuera de foco. Se oyó muy fantasioso, muy inentendible, ¿verdad? En ese momento, pero ya cuando observas todo lo que está pasando en el mundo, amados, es nefasto a veces ver gente que le carcome por dentro la palabra de Elohim, la palabra de Dios, a tal punto de que a veces hasta sale de ellos el demonio que está dentro. No sé si les comenté, pero hace 8 días, hace 15 días más o menos, no me recuerdo muy bien, alcancé a ver un video que en el Senado de México alguien subió a bendecir al pueblo de México y surgió una mujer, hijo, con un repudio total a la bendición para México, Eso es terrible, hermanos, eso es terrible. Que si no te suma, no restes, ¿me entiendes? Y es lo que está pasando. O sea, la gente es como un cuchillazo, ¿verdad? Un espadazo que les atraviesa a la nefesh. Porque así es la davar, así es la davar de fuerte, ¿verdad? Que les pega en lo más profundo de su nefesh, de su alma, ¿verdad? Y los corta por dentro. Por eso a veces les duele tanto que hable uno de Elohim, ¿verdad? Que hable uno de sus misbot, de sus mandamientos, ¿verdad? Y esto vemos aquí claramente también con los hermanos de Joseph. Los hermanos de Joseph, hermanos, estaban totalmente corrompidos. Lo vimos en la parashá pasada. En la parashá pasada, si mal no recuerdo, en Bereshit 35:2, por ahí así, que les dice Jacob, límpiense de sus dioses, ¿verdad? O de sus ídolos, no recuerdo muy bien, pero para que lo busque, porque iban a subir, ¿verdad? A hacer un sacrificio, ¿verdad? Entonces quiere decir que estos varones ya tenían una perversidad dentro de ellos, ¿verdad? Estos patriarcas ya se habían contaminado totalmente, tenían una ceguera espiritual grande que los llevó a este grado de pecado muy grande, que por muy poco, así de delgada es la línea. La línea es muy delgada, por muy poco estos varones cometen el más grande de los pecados, ¿verdad? De haber matado a Joseph, ¿verdad? Así es la línea de delgada, muy delgada. Entonces, vamos a continuar con esto. Seguimos con ¿verdad? Que leímos el 17. Tenemos acá otro comentario sobre este pasú. Ya no se encuentran, dice, han partido de aquí. Dice, ya no se encuentran en este pastizal. No tiene sentido buscarlos por toda esta zona. Dice, José interpretó las palabras del hombre en forma literal. Los hermanos se habían ido de Shechem a rumbo a Dotán. Pero el Midrash ofrece una interpretación más profunda de sus palabras, que si José las hubiera entendido, ciertamente se habría atemorizado. El hombre estaba diciendo, tú preguntaste por tus hermanos, pero ellos se apartaron de todo sentimiento fraterno. En lugar de eso, se dirigieron a Dotán, que proviene del término ley, es decir, están buscando fundamento jurídico para condenarte a muerte.
Ese era el mensaje. Cuando le dijo, se fueron para allá, o sea, se alejaron, descendieron a sus pensamientos más maquiavélicos para, ¿verdad? Para condenarlo a Joseph a muerte, ¿eh? Que ese era uno de los principales objetivos, condenarlo a muerte. Eso es grave, ¿verdad? Muy gravísimo. Prácticamente, ¿verdad? Muy grave. Vamos a continuar con el 18 y el 19. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes de que él llegara donde ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y vamos a leer el 19 también. Y se dijeron el uno al otro: he aquí el dueño de los sueños viene. ¿Verdad? Miren lo que dice el 18, ¿verdad? Cuando ellos lo vieron de lejos y antes de que él llegara donde ellos, conspiraron contra él para matarlo. Conspiraron. Es muy importante entender esta palabra. Ahorita lo vamos a ver. Dice aquí, los hermanos llegaron a la conclusión de que tenían el derecho e incluso la obligación de deshacerse de Joseph, aunque su salvación proviene de una fuente inesperada. Reubén era el que más había sufrido a causa de Joseph, que iba a sufrir más, ¿verdad? Ya que a Joseph iba a asumir algunos de los derechos de Reubén en su calidad de primogénito. No obstante, se opuso a sus hermanos. Reubén no podía proteger a Joseph en forma abierta frente a sus hermanos, por lo que debió recurrir al subterfugio de proponerles una forma más limpia de acabar con Joseph, con la esperanza de que después pudiera encontrar la manera de salvarlo. Bueno, déjeme tomar tantita agüita. Aquí el Jajam, ¿verdad? El comentarista usó una palabra que no podía pronunciar yo, que se llama subterfugio, ¿verdad? Esta palabra la busqué, ¿verdad? Para tener un mejor entendimiento, que es lo que quiso poner aquí el comentarista, el Jajam, el sabio, ¿verdad? Y dice que esta palabra significa un término, ¿verdad? Latín. Significa truco, engaño, recurso ingenioso, que se usa para evadir una dificultad, eludir una obligación, conseguir algo ocultamente o evitar una responsabilidad, funcionando como un evasiva o pretexto artificioso para escapar de una situación. En términos sencillos, es una maniobra para salirse con la suya o zafarse de algo. Zafarse de algo, ¿verdad? Podría decirse lavarse las manos, ¿verdad? O prácticamente también para ganar tiempo. Para ganar tiempo, ¿verdad? Para ganar tiempo, dice el mismo relato, la misma Torah dice que para salvarlo y entregarlo a Jacob. Pero hay muchas interrogantes también, ¿verdad? Y una de ellas pues surge de mí, ¿verdad? Que fue para salvar a Joseph o fue para salvaguardar a todos sus hermanos también, ¿verdad? Para no derramar sangre inocente, teniendo el conocimiento, o al menos un poco de conocimiento de la Torá, estos varones, o al menos Reubén, ¿verdad?
¿verdad? También Yehudá, ¿verdad? Dice, no derramen sangre de nuestro hermano porque nuestro hermano es, ¿verdad? Y bueno, como les decía, con lo que había pasado, ¿verdad? En el pasado, en la Torá, con Abel y Caín, ¿verdad? O Abel y Caín, derramar sangre inocente atrae una gran maldición o una sangre propia, ¿verdad? Es tu propia sangre. Entonces, esto también salvaguardó la integridad del pueblo de Israel, ¿verdad? Evitar que tu sangre derrame sangre, ¿verdad? Eso es una gran salvación, ¿verdad? Que a veces no la vemos. No la vemos así, nada más vemos la maldad. Pero Reubén actuó muy sabiamente actuó Reubén, ¿verdad? A ver, vamos a continuar con este comentario. Este comentario, ¿verdad? Que dice aquí, y ellos conspiraron en su contra, ¿verdad? Conspiraron en su contra. Fíjense que ya se estaba conspirando en su contra. Había una conspiración para matar a Joseph, ¿verdad? Miren, aquí los sabios dicen algo, ¿verdad? Dicen algo así. Primero trataron de provocarle la muerte desde lejos arrojándole flechas, para no tener que matarlo con sus propias manos, según, ¿verdad? Luego incitaron a varios perros para que se le arrojaran encima, rechazando, razonando que esto tampoco sería considerado un asesinato, ¿verdad? Según el Midrash, ¿verdad? Esto está en el Midrash. Bueno, aquí dice otro comentario de Rambam. Dice, cuando esto también falló, decidieron matarlo en forma directa. En forma directa. Entonces, porque como les decía, bueno, como dice el relato de la Torá, que ya habían conspirado. Ellos ya habían conspirado, ellos ya tenían el plan, ¿verdad? Entonces vemos otro comentario, dice, y que se interpreta esta frase en forma diferente, ¿verdad? O estas conclusiones que acabamos de dar se interpretan en forma diferente. Consideraban que estaban conspirando en contra de ellos, que él estaba conspirando en contra de ellos para matarlos, ¿verdad? Entonces vemos esto que una contraparte de Joseph, que él conspiraba en contra de ellos, ¿verdad? Y dice que aquí la explicación dan de esto. Esto explica cómo es que los hermanos, cuya rectitud sin paralelo redundaría en que sus nombres serían grabados en el pacto del Cohen Gadol, ¿verdad? Pudieron haber pensado en cometer asesinato. Estaban convencidos de que Joseph era el agresor y ellos las víctimas. Estaban seguros de que él había ido a buscarles defectos para luego ir a contárselo a padre Jacob con la esperanza de que éste los maldijera. En tal caso, Joseph era un peligro para ellos y por lo tanto tenía derecho a defenderse de sus maquinaciones. Mire, había una contraparte. Este es el problema, ¿verdad? Este es el problema cuando los padres, ¿verdad? Ven con mayores o ven con ojos más amorosos o con, o, ¿cómo les diré? Algo, tienen un hijo predilecto, para que se me entienda.
¿verdad? Tienen un hijo predilecto. Y entonces vienen todas estas desintegraciones familiares, ¿verdad? Por los padres que siempre tienen a un hijo predilecto. Nuestro padre Jacob, ¿verdad? También había pasado por este tipo de pecado, ¿verdad? De Yitzhak, Rivka, cada quien tenía a su hijo predilecto y pasó lo que pasó, ¿verdad? Una desintegración familiar, ¿verdad? Prácticamente convirtiendo a los hermanos en enemigos, y en esta ocasión pasó lo mismo. Entonces aquí es donde vemos y tenemos que entender que no debe de ser así, hermanos. No debe de ser así. Jacob, nuestro padre Jacob, Israel, al haber pasado por esto, nunca debió haber hecho esto. Entonces aquí la enseñanza, tiene que haber una enseñanza en esto para nosotros, que no debemos de hacer contiendas entre nuestros hijos. A todos los debemos de ver iguales, ¿verdad? Para que no suceda este tipo de contiendas, ¿verdad? Claro, nosotros ya con Torah no debería estarles yo diciendo esto, pero suele suceder hasta en las mejores familias, ¿verdad? Entonces, esto es algo para reflexionar, ¿verdad? Algo para reflexionar. Estos varones lo estaban viendo como enemigo a Joseph, ¿verdad? Y Joseph a ellos de la misma manera, ¿verdad? Es lo que nos da a entender el pasú. Entonces, se pueden entender las dos posturas, literalmente están contrapunteándose, ¿verdad? Porque tanto los dos pensamientos, ¿verdad? Dentro de un lado para el otro, se podían interpretar, ¿verdad? De esta forma, como dicen los jajamim, ¿verdad? Pero todo empezó en un núcleo familiar que se había roto, ¿verdad? Por ver con mejores ojos a alguien que a los demás. Claro que debemos de entender esto. Joseph dice que Jacob miraba en Joseph algo muy especial, ¿verdad? Que por eso lo protegía tanto. Y Joseph sí tenía algo especial, claro que sí, ¿verdad? Él estaba instruido, prácticamente era un varón lleno del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Instruido en la Torá. Y ¿verdad? Que esto lo vemos, esto se refleja en los capítulos que siguen, ¿verdad? Como él es inquebrantable, inquebrantable. Baruch Hashem. Bueno, pasemos al Pasuk 20. Ahora venga, vamos a matarlo y echarlo en unas cisternas. Entonces diremos, una bestia mala lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y veremos qué será de sus sueños. A ver. Aquí dice, una bestia salvaje lo devoró. Esta palabra es la que se va a analizar. Dice, era muy importante que tuvieran una historia que explicar de la muerte de Joseph, ¿verdad? Para que no fuera que Jacob investigara y se enterara de lo que en realidad había ocurrido. Temían que en caso que se enterase, ciertamente los maldeciría, ¿verdad? Entonces veremos, y bueno, eso es lo que, ¿verdad? Se explicó sobre esta palabra, ¿verdad? De la palabra, una bestia lo devoró. Y luego continúa el comentario, ¿verdad? De los jajamín, donde dice, entonces veremos, ¿verdad? Entonces veremos qué será de sus sueños. Dice, en el sentido más simple,
Los hermanos dijeron esto en tono burlón, queriendo decir que Joseph ya no sería más fuente de discordia dentro de la familia. Tal vez hayan querido decir que su plan tendría como resultado poner a prueba la veracidad de los sueños de Joseph, ya que si verdaderamente había sido elegido por Elohim para asumir el liderazgo de los hermanos, entonces Elohim no permitiría que le dañaran. Según el Midrash, Elohim dijo estas palabras en respuesta a su plan. Ustedes proponen matarlo, pero yo digo, veremos cuál de los dos planes prevalece, si el de ustedes o el mío, ¿verdad? Si el de ustedes o el mío. Esto, ¿verdad? En forma, ¿verdad? De Midrashim, lo dice aquí la Torá. Y claro que siempre, como les decía anoche, siempre el plan de Elohim se va a cumplir, ¿verdad? Quieran o no, los hijos del de abajo, ¿verdad? Los hijos del adversario, los hijos de la adversidad, ¿verdad? Que están haciendo todo para que no se cumpla. Pero vemos que todo se está cumpliendo, ¿verdad? Vemos en nuestra propia, ¿verdad? En nuestra propia cara, vemos que se está cumpliendo todo. Increíblemente, ¿verdad? Vemos que gente no se está dando cuenta, pero o no quieren darse cuenta, ¿verdad? Porque las evidencias están, los atalayas están, se ve por todos lados, todo mundo, sale alguna tipo de, que ya le llaman ahora, teorías de la conspiración, le llaman a todo lo que está saliendo, ¿verdad? Entonces, pero prácticamente lo identifican con un pasaje bíblico y todo está transgiversado, ¿verdad? Entonces la gente dice ya son teorías de conspiración, la Biblia todo está más, ¿cómo se dice? Casualidad, ya es una casualidad, ¿no? Es pura casualidad, es una coincidencia, nada más, ¿verdad? No quieren ver la realidad. No quieren ver la realidad porque los está confrontando totalmente, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Una ceguera espiritual en el mundo y cada vez se están impurificando más gracias al mismo sistema, ¿eh? El mismo sistema corrupto que a veces parece ser más sabio que nosotros, o es más sabio que la gente del mundo, ¿verdad? Que los hace transgredir los mandamientos y ellos no se están dando cuenta, y aunque tú les digas estás transgrediendo por causa de estar siguiendo a esta bestia que se ha levantado, ¿verdad? A este gobierno mundial, entonces sin darse cuenta están cayendo en toda la trampa, ¿verdad? En toda la trampa. Toda la trampa. Entonces, por eso los planes de Elohim siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Hasta ellos mismos están cayendo en la trampa de su adversidad. ¿Verdad? Es increíble, increíble, ¿verdad? Que dice Mashiach, no habrá nada oculto que no haya de salir a la luz. Y miren cómo estos perversos, estos mismos perversos, sacan todo lo que van a hacer. Lo sacan a la luz, a la intemperie, para que todo el mundo se dé cuenta lo que van a hacer y lo que están haciendo. O sea que no hay nada oculto. Eso te condena más. Porque tú, aunque sepas, ¿verdad? Estoy hablando de la gente del mundo, que saben lo que está pasando y están cayendo, quiere decir que no les importa, ¿verdad? No les importa lo que Elohim había anticipado. Así es que hay que poner atención a todo lo que está pasando en el mundo también.
para darnos cuenta por dónde va la pedrada, ¿verdad? Y que la pedrada, la roca, pegue en la cabeza de la serpiente y no nos pegue a nosotros, ¿verdad? Porque dura cosa es enfrentarse al Eterno. Dura cosa es enfrentarse al Eterno, ¿verdad? Amén, amén, amén. Baruch Hashem. Ok, pasemos al Pasuk 21, amados. Y escuchó Reubén y lo libró de entre sus hermanos. Y él dijo, no le quitaremos su nefesh, su alma. Ok, y dice aquí, vamos a leerlo en la Torah también. Dice, y oyó Reubén y lo rescató de sus hermanos y dijo, no mataremos, no mataremos. Miren, ¿verdad? Esto ya nos da una perspectiva más amplia. No mataremos, ¿verdad? Prácticamente un mandamiento lo que está haciendo Reubén en la Torá, ¿verdad? Se oye más diferente cuando dice la Torá, dice, oyó Reubén y lo rescató de sus hermanos y dijo, no mataremos. No dijo, no mataremos a nuestro hermano. No, dice, no mataremos. Y lo encierran en signos, ¿verdad? En signos de admiración, no mataremos. ¿Verdad? Prácticamente diciendo una mitzvah, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a ver este comentario. Dice, Rubén dijo, no derramen su sangre, sino que al insistir en que no derramaran sangre y no cometieran asesinato, ¿verdad? No dice, fíjese que el Pasuk no dice eso. A ver, dice, y oyó Rubén y rescató de sus manos, dijo, no mataremos, nada más dice así. Dice, no mataremos. Y acá el comentarista ya le pone, no derramaremos sangre. Bueno, eso prácticamente se puede decir lo mismo, pero sí te da otra perspectiva, ¿verdad? Y dice, no derramarán sangre y no cometerán asesinato. Quiere sonar imparcial, para no dar la impresión de que sentía especial cariño por Joseph. Si bien no figura expresamente en la Torá, pareciera que hubo una discusión prolongada entre ellos, ya que más tarde Reubén acusó a sus hermanos de no haberlo escuchado, cuando trató de detenerlos, pero solo logró disuadirlos para que no cometieran un asesinato a sangre fría, tal como se registra en el versículo 22, ¿verdad? Entonces es lo que, ¿verdad? Lo que habíamos comentado, que no mataremos, ¿verdad? Dice no mataremos. Se puede entender de las dos maneras, ¿verdad? Salvar a Joseph y también salvar a sus hermanos de acarrear un pecado más grande, ¿verdad? Persuadirlos, ¿verdad? La palabra que estuvimos analizando, ¿verdad? Que prácticamente dice ganar tiempo, ¿verdad? Ganar tiempo para que no lo matara. Y dice la misma Torah que era para entregarlo a su padre, ¿verdad? Era para entregarlo a su padre. Bueno, vamos a continuar con el 22 ya para terminar, amados Sajín. Y les dijo a ellos Reubén, no derramen sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto, y manos no pongan sobre él, con el propósito de rescatarlo de sus hermanos y devolverlo a su padre. Bueno, aquí sí ya dice, no derramarán sangre, ¿verdad? No derramarán sangre. Bueno, pues todo implica lo mismo, ¿verdad? Implica a lo mismo, ¿verdad? Las dos cosas
es que prácticamente las dos cosas son un gran pecado, ¿verdad? Derramar sangre y más de un hermano y luego, ¿verdad? Inocente, una persona, un kadoshim, ¿verdad? Derramar sangre de un kadoshim todavía es más, ¿verdad? Te atrae más pecado, te atrae más la maldición, ¿verdad? De las que recaen sobre ti y descendientes, ¿verdad? Porque recordemos que todo cae de la tercera hasta la cuarta generación. Y dice aquí el comentario ya para finalizar, amados, dice, con la intención de rescatarlo, dice, esta palabra se va a analizar. A ver si está escrito igual, dice Rubén, no derramarán sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto. Manos no pongan sobre él con el propósito de rescatarlo de sus hermanos. Sí está. Para no leerlo en la Torá. Entonces dice aquí, con la intención de rescatarlo de sus hermanos. Dice, la misma Torá atestigua que el único deseo de Reubén era regresar más tarde para rescatar a Joseph. Siendo el hijo mayor, sabía que Jacob lo haría responsable si llegaba a pasarle algo a Joseph. ¿Verdad? Miren, esto es algo que siempre se ha practicado, no sé si, ¿verdad? En sus culturas. Pero nosotros, ¿verdad? Acá en México, ok, ¿dónde está el hermano mayor? Van a ir por allá, van a ir al río, van a ir a caminar, van a ir allá, ok, ¿dónde está el hermano mayor? Ahí te los encargo. Tú eres responsable, porque tú eres el hermano mayor. Esto es una práctica, ¿verdad? Que teníamos, ¿verdad? En nuestra cultura. Entonces, pues Reubén iba a ser responsable, por eso él no quería que lo mataran, ¿verdad? Entonces esto fue muy catastrófico para él, ¿verdad? Permítame, deje tomarme agüita. Qué grave, ¿verdad? Qué grave que llegues y tu padre, ¿a quién le iba a pedir cuentas? Pues a Reubén. A Reubén le iba a pedir cuentas. Ya sea de alguna u otra manera, ¿verdad? De alguna u otra manera. Imagínense, la responsabilidad del hermano mayor es grande. Es tan grande, ¿verdad? Es grande. La responsabilidad de un hermano mayor es grande. ¿Verdad? Porque el hermano mayor tiene esa responsabilidad de aconsejar, ¿verdad? Y cuidar a los hermanos menores, ¿verdad? Por lo tanto, aquí recayó mucha responsabilidad Robert Rubén. Ha de haber caído un peso muy grande sobre él, sobre este pecado que hicieron, ¿verdad? Y bueno, por eso, a ver, dice más adelante, si mal no recuerdo, que él rasgó sus vestiduras, ¿verdad? Regresó Rubén, a ver, déjenme leer el 29. Regresó Rubén a la cisterna y he aquí no estaba Joseph en la cisterna y rasgó sus vestidos, sí, en el 29. En el 29, ¿verdad? Dice así, miren, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque sobre él cayó toda la culpa. Bueno, exactamente no, ¿verdad? Pero él se sintió así por ser el hermano mayor, ¿verdad? Porque él tenía la obligación tanto de un lado del otro, de un lado y del otro, ¿verdad? El ejemplo, desde el mismo principio que empezaron a conspirar en contra de Joseph, él debió haber persuadido y hablado fuertemente con ellos y haberles dicho cómo es posible que estén pensando eso, ¿verdad? Ciertamente somos culpables de todo lo que hacemos y él va a dar un informe a nuestro Padre de todo lo que hacemos mal. ¿Sí? Si no quieren que los acuse, hay que portarnos bien. Miren, todo esto debió haber dicho Reubén, ¿verdad? Y persuadirlos de estar maquinando y pensando cosas vanas, ¿verdad? Pero bueno,
¿verdad? El hubiera no existe y recordemos, ¿verdad? Lo que nos enseña esta parashá, que Elohim tenía un plan trazado y se iba a cumplir de alguna u otra manera. De alguna u otra manera. Pero recordemos que siempre, cuando andamos en la perversidad, Elohim, ¿verdad? Como dice el Shaliach Shaulo, nos va a usar como utensilios de deshonra o utensilios de honra. Así es que tú y yo decidimos cómo quieres que Elohim te use, como utensilio de honra o de deshonra. Amén. Entonces, para reflexionar, amados, para reflexionar, ¿verdad? Queremos ser usados por Elohim para vasos de honra, ¿verdad? Para llevarla a lavar a los confines de la tierra, ¿verdad? Como dijo Mashiach, ¿verdad? Que tenemos que enseñar a guardar los mandamientos. Tenemos que enseñar a guardar los mandamientos, ¿verdad? Para ser llamados grandes en el reino, ¿sí? Y aquel que no los enseñe va a ser pequeño. Va a ser pequeño. Así es que, amados Ajina Hayot, vamos a hacer la verajá por la lectura de la Torá. Así es que, ¿verdad? Para despedirnos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet bechayei olam natah betoheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la bendita Torah, la bendita instrucción. Avinu Malkinu, te damos toda Rabá por todas estas grandes dádivas que nos das, por todas estas verajot hermosas, Avinu Malkinu, y por tu día hermoso de Shabbat. Te damos toda en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, aleluya. Amén. Amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.